¿Qué es la ciberseguridad? Es precisamente la definición de una capa de protección para los activos de información. En consecuencia, esta es utilizada en el intento de evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. Podemos asegurar que la ciberseguridad es la práctica de proteger los ordenadores, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. La misma trata de trabajar en robustos sistemas que sean capaces de actuar antes, durante y después. No sirve solo para prevenir, sino también para dar confianza a los clientes y al mercado, pudiendo así reducir el riesgo de exposición del usuario y de los sistemas. De este concepto parte la idea genial de la prevención, ya que esto reducirá en gran medida el margen de riesgo. Por ello, hay que actuar de forma temprana e informarnos de todo lo que pueda ocurrirle a nuestro sistema. Determinar las posibles amenazas y cuáles serán las medidas de prevención y reacción en caso de vernos afectados por una de ellas, esto nos permitirá estar más y mejor preparados. En caso de haber sufrido algún tipo de problema, habrá que localizar dónde radica el problema, localizar el ataque o la infección. No es tan fácil como pueda parecer, dado que los ciberdelincuentes son conscientes del uso de las herramientas de seguridad que tienes implementado en tu organización y lo que hace es trabajar de manera que sus ataques puedan pasar desapercibidos. En ocasiones puede suceder que desde el momento en que se produce el ataque hasta que la empresa lo detecta pueden pasar más de 100 días. Para intentar reducir en la medida de lo posible este problema, hay que concentrarse en dos aspectos principales. Primero, gestionar las vulnerabilidades de nuestro sistema. Y segundo, llevar a cabo una monitorización continuada y efectiva. Es primordial que los empleados del negocio tengan conocimientos básicos sobre ciberseguridad. Deben conocer las distintas herramientas que se utilizan y cómo garantizar su máximo nivel de seguridad para que no cometan errores que puedan abrir el camino a la entrada de los ciberdelincuentes. Un programa de capacitación general puede garantizar que todos los usuarios, sin importar su lugar en la organización, conozcan las amenazas de seguridad cibernética y las mejores prácticas de un usuario final. Por ejemplo, es crucial que todo el personal sea consciente de los diferentes tipos de ataques de ingeniería social que existen. Deben brindarles el conocimiento y las herramientas que necesitan para defenderse a sí mismos y a la organización, como ser capaces de detectar el correo electrónico de phishing y mantener un escritorio limpio y un área de trabajo para que los documentos confidenciales y electrónicos no se dejen al descubierto. Los términos ciberseguridad y seguridad de la información eventualmente crean confusión. Mientras unos utilizan el término ciberseguridad como sinónimo de seguridad de la información, seguridad de tecnología de información, gestión de riesgos de la información, otros han empleado definiciones más técnicas relacionadas con la defensa nacional, incluyendo la ciberguerra y la protección de las infraestructuras críticas. Ahora bien, como es ampliamente conocido, la seguridad de la información comprende todas las medidas y procesos destinados a proteger información y datos de valor para tu organización. Contiene información en forma física y datos en formato digital. De igual forma, la ciberseguridad se ocupa de la protección de los activos digitales, desde las redes al hardware y la información que es procesada, almacenada o transportada a través de los sistemas de información interconectados. Es importante pensar en la ciberseguridad como un componente de la seguridad de la información. Las referencias tanto a la ciberseguridad como a la seguridad de la información se dan en las discusiones actuales de seguridad. Estos términos comúnmente se usan indistintamente, pero en realidad la ciberseguridad es una parte de la seguridad de la información. Los publicistas, vendedores y analistas suelen utilizar el término ciber de manera demasiado amplia debido a que cada vez más compleja la naturaleza de la información en la era digital. Además, me gustaría agregar que la naturaleza interconectada de los sistemas de infraestructuras críticas han introducido una serie de nuevas vulnerabilidades con implicaciones de largo alcance. Estos factores han influido en el cambio de seguridad de la información a la ciberseguridad. En general, la ciberseguridad se refiere a cualquier cosa destinada a proteger a las empresas e individuos de ataques intencionados, violaciones, incidentes y sus consecuencias.
Los profesionales de la ciberseguridad deben estar informados y ser flexibles para identificar y gestionar nuevas amenazas potenciales, tales como las amenazas persistentes avanzadas con eficacia. Los APT son los ataques de un adversario que posee niveles sofisticados de experiencia y recursos significativos, los cuales permiten al atacante crear oportunidades para lograr sus objetivos utilizando múltiples vectores de ataque. Marco de ciberseguridad. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología creó el marco de ciberseguridad para comprender, gestionar y reducir los riesgos cibernéticos y proteger sus redes y datos. Este marco cuenta con 5 funciones principales, las cuales fueron seleccionadas para un programa de ciberseguridad con éxito. La primera es identificar dónde debemos conocer la organización para poder administrar el riesgo de ciberseguridad de los activos, datos y sistemas. Aquí es importante hacer una lista de todos los equipos, ya sea programas de software y datos, incluyendo ordenadores portátiles, móviles, inteligentes, etc. En un segundo lugar, es importante elaborar una política de ciberseguridad y compartirla para que todos los empleados como proveedores estén conscientes de sus funciones y responsabilidades y qué pasos deben seguir para protegerse contra un ataque. De esta forma, pueden limitar el daño en caso de que se produzca un ataque. La siguiente sería proteger. En esta función se diseñan las medidas para limitar y garantizar el impacto de un potencial evento de ciberseguridad en infraestructura y servicios críticos. Para cumplir con este pilar es importante realizar lo siguiente. Controla a quienes acceden a tu red y usan sus dispositivos personales. Usa programas de seguridad para proteger tu información. Cifre la información delicada, almacenada o en tránsito y realice copias de seguridad con regularidad. Otra función es la de detectar, que significa definir las actividades para identificar la ocurrencia de un evento de ciberseguridad. Debes monitorear las computadoras para vigilar si se detecta acceso de personal no autorizado, dispositivos de almacenamiento de datos tipo USB y revisar la red para controlar si se detectan conexiones no autorizadas. La siguiente función sería responder. Con esto me refiero a las actividades para tomar las medidas adecuadas con respecto a un incidente de ciberseguridad detectado. Es importante implementar un plan que notifique a los empleados cuyos datos pudieran estar en riesgo. Mantener funcionando las operaciones del negocio, reportar el ataque al personal responsable de investigar y contener un ataque. Y para terminar, la función recuperar quiere decir identificar las actividades para mantener los planes de resiliencia y recuperar de forma oportuna los servicios que se hayan deteriorado debido a un incidente de ciberseguridad. Después de un ataque, es importante restaurar los equipos y la red que fue afectada, mantener notificados a los empleados y clientes de sus actividades de respuesta y recuperación. ¿Qué es la gestión de riesgo? Parte de una infraestructura de seguridad bien planificada implica saber qué activos necesitan protección y a qué nivel. Este proceso tiene como meta identificar lo que podría salir mal. ¿Cómo sabes contra qué proteger a tu organización? ¿Qué constituye un riesgo? Es importante averiguar qué es exactamente lo que te ayudará a determinar qué riesgo existe en tu sistema o red. Si puedes prever y analizar algunos de esos riesgos, evitarás algunos problemas importantes que pueden surgir más adelante. El análisis de riesgo ayuda a lograr este objetivo. El proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos y materiales de una organización se le conoce como gestión de riesgo y se utiliza con el fin de reducir al mínimo o aprovechar los riesgos e incertidumbres de la organización. En el ámbito de la gestión de la información, el riesgo tiene muchas formas diferentes. Si un riesgo no se gestiona correctamente, podría dar lugar a la divulgación, modificación, pérdida, destrucción o interrupción de un activo crítico. La gestión de riesgos es un proceso cíclico que incluye 4 fases. La primera fase es identificar y evaluar los riesgos que existen en un sistema. En esta fase debemos conocer los eventos que se pueden producir en la organización y las consecuencias que pueden traer sobre los objetivos de la empresa. La segunda fase es analizar, o sea, medir el impacto potencial que el riesgo tendrá en un sistema. Son las posibles consecuencias que pueden traer consigo determinadas situaciones y la probabilidad de que éstas se produzcan con el objetivo de contactar el nivel de riesgo. La siguiente fase sería responder. Aquí es donde debes formular una estrategia sobre cómo responder al riesgo. Una vez que se identifique un riesgo, puedes, como última fase, definir una estrategia de respuesta para determinar la acción adecuada a tomar.
Técnicas de respuestas. La primera técnica es la de aceptar. Es el reconocimiento y la aceptación del riesgo y las consecuencias que conlleva si ese riesgo se materializa. La aceptación no significa dejar un sistema completamente vulnerable, sino reconocer que el riesgo involucrado no es completamente evitable o si el costo de mitigación o evitación es prohibitivo. La segunda técnica sería transferir. Es la acción de asignar la responsabilidad del riesgo a otra agencia, a un tercero, como a una compañía de seguros. La siguiente técnica sería la de evitar. Esto se utiliza para eliminar el riesgo por completo. Al eliminar la causa, esto puede ser tan simple como poner fin a la operación o entidad que esté en riesgo. Y como última de las 4 técnicas de respuesta, quiero mencionar la de mitigar. Esta técnica protege contra posibles ataques y se implementa cuando el impacto del riesgo potencial es sustancial. Para cerrar el proceso de gestión de riesgo, tenemos que mitigar el impacto de los riesgos para la seguridad futura. Pilares de la seguridad de la información. La seguridad de la información busca abordar 3 principios específicos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los 3 componentes tienen que ver con la protección de la información. La primera, la confidencialidad, que es el principio fundamental de mantener la información y las comunicaciones privadas y protegidas del acceso no autorizado. La información confidencial incluye secretos comerciales, registro de personal, registro de salud, registro de impuestos y secretos militares. La protección de la información contra la divulgación no autorizada puede traer las siguientes consecuencias: pérdida de confianza en el público, pérdida de ventaja competitiva y acciones legales contra la empresa. La confidencialidad esencialmente se controla mediante encriptación, controles de acceso y estenografía. El segundo concepto sería la integridad, que es el pilar fundamental para mantener la información de la organización precisa, libre de errores y sin modificaciones no autorizadas. Por ejemplo, si se produjo un ataque al servidor de sistema de una escuela y se modificaron los puntajes de los exámenes de los estudiantes, la integridad de la información de la clasificación se vio comprometida por modificaciones no autorizadas. Cualquier violación de la integridad es importante, ya que puede ser el primer paso de un ataque exitoso contra la disponibilidad o confidencialidad del sistema. La integridad generalmente se controla mediante hashing, firmas digitales, certificados y controles de acceso. Las pérdidas de integridad pueden resultar en las siguientes consecuencias: imprecisión, decisiones erróneas y fraude. La última componente es la disponibilidad y asegura los sistemas informáticos funcionen continuamente y las personas autorizadas puedan acceder a los datos que necesitan. Esto es particularmente importante en un sistema de misión crítica, ya que cualquier interrupción en su disponibilidad puede resultar en una pérdida de productividad e ingresos. La pérdida de disponibilidad puede resultar en las siguientes consecuencias: pérdida de funcionalidad y eficacia, pérdida de tiempo productivo e interferencia con los objetivos de la empresa. La disponibilidad puede ser controlada mediante redundancia, tolerancia a fallos y parches. Te quiero explicar también el no repudio. Es el objetivo de garantizar la parte que envió una transmisión o datos creados permanezca asociada con esos datos y no se pueda negar el envío o la creación de esos datos. Debes poder verificar de forma independiente la identidad de un remitente del mensaje. El remitente debe ser responsable del mensaje y sus datos. La confidencialidad, integridad y disponibilidad son factores de igual importancia en el proceso de garantizar el no repudio. Identificar conceptos de autenticación y autorización. La autenticación es el método para validar la identidad y las credenciales únicas de una identidad o individuo en particular. La autenticación se concentra o identifica si un individuo en particular tiene las credenciales adecuadas para ingresar a un sistema o sitio seguro. La credencial de autenticación debe mantenerse en secreto para evitar que las personas no autorizadas tengan acceso a información confidencial. La autenticación fuerte es la primera línea de defensa en la batalla para asegurar los recursos de la red. Pero la autenticación no es un proceso único. Existen muchos métodos y mecanismos diferentes, algunos de los cuales incluso se pueden combinar para formar esquemas más complejos. La mayoría de los esquemas de autenticación se basan en el uso de uno o más factores de autenticidad. Estos factores incluyen
algo que eres, incluidas características físicas como sus huellas dactilares o un patrón de retina, algo que tienes, como un token o una tarjeta de acceso, algo que sabes, como tu contraseña, en algún lugar donde tú te encuentres como una dirección IP aprobada o una ubicación GPS, algo que haces, como los patrones de pulsación de teclas establecidos o el rastreo sobre una contraseña de imagen de Windows 8 o Windows 10. La autorización es el proceso sobre el cual se establece qué tipos de recursos están permitidos o denegados para cierto usuario o usuaria o grupo de usuarios en concreto. Es el proceso de determinar qué derechos y privilegios tiene una entidad en particular. La autorización es equivalente a que un guardia de seguridad verifique la lista de invitados en una reunión exclusiva o verifique su boleto cuando vaya al cine. Después de que un usuario o una usuaria ha sido identificado y autenticado, un sistema puede determinar qué derechos y privilegios debe tener el usuario para diversos recursos. El control de acceso es el proceso de determinar y asignar privilegios a varios recursos, objetos o datos. Y es así como se gestiona la autorización. Como profesional de la red, familiarizarse con los conceptos básicos de autenticación, de autorización, puede ayudarlo a seleccionar, implementar y respaldar lo que sea apropiado para su entorno.